Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro estudio. Esto es Estudios Destello y me da mucho gusto que me acompañes porque vamos a iniciar una semana de aprendizaje donde veremos que Dios es el gran diseñador y que tú y yo hemos sido creados, diseñados, capacitados por Dios para que podamos cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Permíteme acomodar mis instrumentos de trabajo para que podamos entrar a nuestra clase. De hecho, te aseguro que vamos a aprender mucho y nos daremos cuenta que Dios es un verdadero artista. Permíteme, vamos a prepararnos porque iniciaremos una semana maravillosa. Nuestro inicio tiene como punto de partida nuestro texto lema. Durante esta semana estaremos aprendiendo un versículo de la Biblia que nos servirá como nuestro texto lema, el cual está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué te parece si me permites leerlo para ti? Nuestro texto lema dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Me gustaría invitarte a que aprendas este texto de memoria, pero no solo eso, sino también que aprendas cómo es que Dios te ha llamado para que tú cumplas el propósito eterno y divino. Pasemos de lleno a nuestra clase. Antes que nada, tu maestro o tu maestra te va a entregar una tarjeta y un bolígrafo. O puede ser una hoja y un bolígrafo. Quiero pedirte que por favor en la tarjeta u hoja escribas 5 cosas que podemos ver en la naturaleza y que nos hablan del poder y la majestad de Dios. ¿Estás listo para hacer tu lista? ¿Qué te parece 2 minutos? ¿Estás de acuerdo? El tiempo empieza ahora. Muy bien. ¿Qué escribiste? Te invito a que compartas tu lista con un compañero, con tu compañera,
o incluso puede ser con todo el grupo con el cual estás participando. Y también vamos a tener tiempo para que puedas platicar y compartir esas 5 cosas maravillosas que seguramente escribiste. Todo lo que escribieron y todo lo que comentaron son elementos de la creación que nos llevan a entender el poder y la majestad de Dios. Debido a que Dios creó todas las cosas y Él controla todo lo que sucede en el universo, entonces tú y yo podemos acudir a Dios, llevar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras necesidades, poner toda nuestra vida a su servicio. Si deseamos aprender más de Dios, ¿por qué no hacerlo a través del libro de Dios, que es la Biblia? Por ello, vamos a tener una lectura de una parte de la Biblia que nos va a servir de base para poder comenzar a aprender. Nuestra primera lectura está en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 21 al 23. Permíteme que lea esta porción para ti. La Biblia dice: entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. ¿Qué nos enseña este texto bíblico? Vamos a hacer una historia que nos permita ubicarnos en el contexto de nuestra lectura. Y lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿cómo describe el texto a David? Sí, lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Aquí es importante que observemos la segunda parte de esa oración. Y dice: porque David realizará todo lo que yo quiero. Si recuerdas, nuestra lectura dice que Dios destituyó a Saúl y en su lugar puso a David como rey de Israel. Porque, ¿qué pasó? David obedeció a Dios en todo, mientras que Saúl pues no lo hizo y francamente no tuvo la intención de servir de todo corazón a Dios. Y te aseguro que en esta semana vamos a aprender mucho de por qué Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. Y también aprenderemos por qué David escogió alabar a Dios como su creador. Dije anteriormente que necesitamos tener una historia que nos sirva de contexto. Y es que desde el principio de la creación, Dios siempre ha estado en control y obrando en su creación a fin de traer salvación. De hecho, la Biblia, el libro de Dios, lo podemos comparar a un hermoso tapiz que va entretejiendo, entrelazando el plan de Dios de la salvación y la restauración de su creación a pesar del pecado. En el Antiguo Testamento podemos ver que la intención de Dios para Israel era diferenciarlo, distinguirlo de las demás naciones que estaban a su alrededor. Dios quería ser el rey de Israel. Lamentablemente, Israel no quiso, rechazó a Dios
y pidió un rey humano, así como lo tenían las otras naciones que los rodeaban. Entonces Dios les concedió como rey a Saúl. Por cierto, tenemos que decir que Saúl era un hombre de un aspecto físico impresionante. El primer libro de Samuel, en su capítulo 9, versículo 2, nos dice que Saúl sobresalía sobre el resto de los habitantes. De hecho, el texto dice que el resto de la población apenas le llegaba al hombro. Tenía muchísimas cualidades Saúl. Cualquiera pensaría que era un hombre ideal para dirigir a Israel. Sin embargo, Saúl demostró falta de fe en Dios. También no tuvo la disposición para seguir a Dios ni para obedecer sus mandamientos, por lo cual Dios removió a Saúl y le ordenó al profeta Samuel que ungiera a David para que fuera el próximo rey de Israel. Tenemos que decir que aunque el texto bíblico nos dice que David era un joven de bello aspecto, no obtenía esas cualidades físicas de Saúl. Pero lo interesante es que Dios escogió a David no por lo que se veía externamente, por lo que podía ver el pueblo, sino lo escogió porque Dios vio el corazón de David y que sería un hombre conforme al corazón de Dios. Así que podemos decir que un carácter devoto, desprendido y una obediencia disciplinada son cualidades mucho más importantes para el liderazgo que el Señor aprecia que la apariencia externa que el mundo suele ver y apreciar. Este pequeño resumen nos permite tener el contexto para entender por qué Dios destituyó a Saúl y ungió a David como rey de Israel. También podemos ver que David va a cumplir el plan de Dios para su vida y que a través de la descendencia de David llegó el Mesías, el Hijo prometido, quien es Jesucristo. Dios actuó por medio de la vida de David y David cumplió su parte en la historia de la salvación. La historia de la salvación no terminó con David. De hecho, David cumple su parte dentro de esta historia, la cual, por cierto, halla su verdadero cumplimiento en la persona de Jesús. Esto tiene que llevar a plantearnos algunas preguntas. La pregunta número 1 es, ¿por qué crees que la mayoría de las personas tienden a fijarse en el aspecto exterior en vez de lo interior? ¿Te ha sucedido que la gente te juzga de acuerdo a tu apariencia exterior? ¿Por qué crees que la gente actúa así? Número 2, ¿por qué crees que Dios mira el corazón? Y número 3, la elección de David, ¿qué nos enseña acerca del tipo de carácter que Dios busca en los seres humanos? ¿Qué te parece si continuamos con nuestras lecturas de la Biblia? Ahora vamos a leer el Salmo 104, el cual, por cierto, fue escrito por David. Permíteme leer para ti del versículo 1 al versículo 9. La Biblia dice, alaba alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como con un manto, extiendes los cielos como un velo.
Afirmas las aguas en tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar. Las aguas se detuvieron sobre los montes. A tu reprensión huyeron las aguas. Ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. Jamás volverán a cubrir la tierra. Una porción hermosa de este salmo. Y es que el Salmo 104 destaca de una manera maravillosa, de una manera muy hermosa, casi artística, ese profundo amor de Dios y la devoción que David sentía hacia Él. Cuando David observó la belleza de la creación, él entendió que Dios estaba mostrándonos su poder infinito y el cuidado que Él tiene hacia la creación y hacia nosotros como seres humanos. Pero, más que disfrutar la creación de Dios, Dios quiere que le busquemos, que le veamos, que a través de la creación que Él hizo, tú y yo seamos movidos a un mayor amor hacia Él. También tenemos que decir que David escribió este salmo siendo guiado por el Espíritu Santo. Y David inicia con una descripción majestuosa, maravillosa acerca de Dios. Dice que Dios se viste de gloria y majestad. Esto es hermoso, entender cómo Dios es tan sublime, tan maravilloso, que incluso las palabras humanas no alcanzan a describir su majestuosidad. Por eso David dice, te has vestido de gloria y majestad. También tenemos que ver que David fue muy preciso, muy específico en el lenguaje que utilizó. ¿Recuerdas las palabras, te cubres de luz? Estas palabras inmediatamente traen a nuestra mente las descripciones que contiene la Biblia acerca de Dios como luz. Y sobre todo, nos recuerdan que Jesús es la luz del mundo. También estas descripciones que David hace acerca del fuego, el viento y las nubes nos sirven para tener una mayor credibilidad acerca de ese poder inmensurable, la gloria de Dios. Así que David reconoce humildemente su lugar delante de Dios, quien es el verdadero Rey de todas las cosas. El lenguaje de David es maravilloso, fascinante. Cómo describe el señorío, la autoridad de Dios, pero también la confiabilidad de este mundo que Dios creó. Nosotros vemos que Dios estableció la tierra y que ésta jamás se moverá. De tal manera que esto nos demuestra la estabilidad de la creación de Dios. Leímos en este salmo que podemos ver cómo Dios puso límites entre la tierra y las aguas. También vemos cómo Dios cuida la creación. Y por eso David, como autor de este salmo, adora a Dios, ya que Dios fue quien estableció, quien controla y quien sustenta todas las cosas que nosotros podemos ver. Vamos a seguir con la lectura de nuestro Salmo 104, pero ahora vamos a leer del versículo 10 al versículo 30. Una vez más, permite que pueda leer para ti. La Biblia dice, tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas.
De ellas beben todas las bestias del campo. Allí los asnos monteses calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde tus altos aposentos riegas las montañas, la tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí las aves hacen sus nidos. En los cipreses tienen su hogar las cigüeñas. En las altas montañas están las cabras monteses. Y en los escarpados peñascos tienen su madriguera los tejones. Tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche, y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen, reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé su alimento. Pero al salir el sol, se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta el anochecer. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con tus criaturas. Allí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y se mece Leviatán, que tú creaste para jugar en él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. ¡Qué pasaje tan hermoso! Y es que reconocer a Dios en la creación hizo que David adorara a Dios por todas las formas como Dios provee y sustenta para sus criaturas. Piensa en el agua. El agua que Dios hizo da vida a todos los seres vivos. Piensa en la hierba, en los árboles, en todas las criaturas que viven sobre la tierra o en el agua. Todas pertenecen a Dios y dependen de Él. También Dios provee para todos y a través de ello recibe Dios gloria. Tú y yo también, como seres humanos, fuimos creados para adorar a Dios y para maravillarnos ante el Dios verdadero, infinito y majestuoso. Y también poder aprender acerca de Dios como nuestro Creador a través de todo lo que Dios hizo y que está a nuestro alrededor. Así que, tal como lo hizo David, reconocer quién es Dios en y por medio de su creación debe llevarnos a una más profunda adoración, una mayor humildad y una inmensa gratitud por Dios, por quien es Él y por la forma como nos ama. Posiblemente en esta lectura que acabamos de hacer, llamó tu atención la palabra Leviatán. Bien, podemos decir que Leviatán era una gran criatura acuática. La Biblia nos dice que era una bestia
terrible, feroz. Algunos estudiosos incluso piensan que es el cocodrilo. Pero si también tomamos en cuenta lo que dice el libro de Job en el capítulo 41, lo más acertado es concluir que el Leviatán era un reptil muy grande. Y en este Salmo 104, David alaba a Dios porque creó el hábitat para el Leviatán. Así que solamente un Dios grande, sabio, poderoso podría haberlo creado y además crear el mar como el espacio para que el Leviatán pudiera jugar en él. Vamos a seguir adelante. ¿Qué te parece si ahora me permites leer del mismo Salmo 104 los versículos del 31 al 35? Voy a leer para ti. La Biblia dice que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo, por mi parte, me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. David termina su salmo con un cántico de alabanza. Una alabanza a Dios, porque David se ha dado cuenta perfectamente quién es Dios y todo lo que Dios ha hecho. Por ello es que nuestro autor David resume en unas sabias palabras su pensamiento: que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Así que yo quiero invitarte a que, al igual que David, consideremos esa majestuosidad divina. Recuerda, la tierra misma, la creación, alaba a Dios, responde a su Creador. De tal manera que cuando tú y yo observemos ese poder creador, ese poder infinito y sustentador de Dios, regocijémonos en el Señor. Debemos pedirle a Dios que nos dé corazones como el de David, corazones de alabanza, de adoración y vidas que puedan servir para transformar a otras personas. Pero también tenemos que pedir y orar por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él va a traer un reino eterno de justicia, paz y salvación. Y como lo expresó David al final del Salmo, Él removerá el pecado, la injusticia, la tristeza, y todas las cosas serán nuevas. Estamos a punto de terminar nuestras lecturas bíblicas, pero permíteme compartir contigo un último versículo. En esta ocasión, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Mira lo que dice este texto. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y es que toda la creación debe llevar al ser humano a entender que hay un Dios todopoderoso, un Dios sabio, un Dios majestuoso. Incluso si no tuviéramos la Biblia,
podríamos encontrar evidencias de este Dios en la creación. Un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios inteligente. Me gustaría que en la hoja o en la tarjeta que tu maestro o maestra te dio, apuntes qué piensas al respecto. Acerca de que por medio de la creación, tú y yo podemos ser movidos a entender que detrás de ella hay un Dios todopoderoso. En el Salmo 104 que leímos, pudimos aprender que Dios hizo todas las cosas, todas, y las hizo con gran sabiduría, con gran poder y de tal forma que nos maravillamos. Así que vale la pena que reflexionemos, porque hay cosas que tal vez tú y yo pensamos que son normales, las vemos todos los días y damos por hecho que así son. Pero piensa en un momento en detalles tan pequeños como el salmón. ¿Alguna vez has pensado cómo es que el salmón regresa al lugar donde nació, nadando en contra de la corriente para poder reproducirse? Recuerda que el salmón, después de nacer, inicia su viaje hacia el mar y ahí pasa la mayoría de su vida. ¿Cómo se acuerda dónde nació? Otro detalle. ¿Conoces los osos? Seguramente sabes que los osos pasan el invierno durmiendo, lo que conocemos como la hibernación. ¿Pero alguna vez te has preguntado, cómo sabe mamá osa que es hora de hibernar y que va a tener a sus ositos y cómo mantenerlos? ¿Alguna vez has visto que mamá osa tenga a su lado un despertador que le indique que es hora de salir de la hibernación? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo sabe? Otro detalle que tal vez no tomamos en cuenta, pero que es increíble, las aves. ¿Quién le enseñó a las aves a hacer sus nidos? Por cierto, algunos nidos son verdaderas obras de arquitectura, diseños hermosos, sofisticados. ¿Quién le enseñó a las aves? Pues bien, la creación nos indica que hay un Dios infinitamente sabio. Y al darnos cuenta de que Dios es infinitamente sabio y por consiguiente que sabe más que tú y que yo, entonces esto debe tener un impacto en nuestras vidas. No nos podemos quedar así indiferentes. Y quiero invitarte a que también sigas tomando notas de estos detalles y los pongas en tus hojas de trabajo. Piensa, ¿de qué manera la sabiduría de Dios debe impactar en mi vida para que yo pueda entender quién es Dios? También debemos de pensar que Dios nos ha creado y que Dios nos ha bendecido. Y entonces quiero preguntarte, ¿cómo te afecta el hecho de que Dios te creó? Dios te diseñó. Dios tiene un plan para ti y que Dios te ha bendecido en gran manera. También esto, ¿cómo afecta la forma como te acercas a Dios en los problemas del día a día? Reflexiona. Y es muy posible que tú, al igual que yo, podamos entender que la razón que tuvo David para responder en alabanza a Dios era porque David tenía una relación personal con Dios. Tenemos que ser honestos y decir que David cometió muchos errores. De hecho, si leemos la Biblia, nos daremos cuenta que David pecó, pero lo que distinguió a David es que David
se arrepintió. De todo corazón reconoció su pecado. Vino a Dios, se arrepintió y de esta forma recibió el perdón de Dios. Fue restaurado y comenzó de nuevo a partir de donde se había quedado, gobernando como el rey amado de Israel. De tal forma que si tomamos como referencia a David y por qué David respondió en alabanza, tenemos que decir porque Dios también quiere que tú y yo tengamos esa misma relación personal con Él que tuvo David. Así que en esta semana vamos a aprender qué es tener una relación con Dios y de qué forma podemos iniciarla. Hemos leído textos de la Biblia, pero es importante que ahora apliquemos las enseñanzas de la Biblia a nuestra vida diaria. Y entonces tenemos que comenzar a reflexionar sobre Dios escogió a David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, un hombre que agradó a Dios en todo. Y esto fue porque David tenía una relación personal con Dios. David responde a Dios y se queda maravillado ante el universo que contempló y de esta manera alabó a Dios. Y entonces vamos a ver que conocer a Dios, tener una relación con Él, nos va a llevar a ser como David, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. También en esta semana vamos a seguir aprendiendo y vamos a ver cómo Jesús vino para que podamos tener esa relación con Dios. Vamos a ver cómo es que Jesús hizo todo el trabajo, toda la obra maravillosa para que tú y yo podamos venir a Jesús y a través de Él iniciar esta relación personal con Dios. Porque vivir de la mano de Dios, vivir de la mano de Jesús, transformará nuestras vidas. No quiero terminar sin antes dejarte 3 preguntas para que reflexionemos. Pregunta número 1. ¿Qué aspectos de la creación te mueven a adorar a Dios? Observa. Mira a tu alrededor todo lo que Dios ha hecho y piensa, ¿qué aspectos te llevan a adorar a Dios? Porque tenemos que decirlo, que los diferentes aspectos de la creación afectan al ser humano. No nos podemos quedar impasibles pensando que todo esto ocurrió por casualidad. No. Entonces, yo te invito a que dediques un tiempo a disfrutar de la naturaleza. Si es posible, ¿qué te parece si lees el Salmo 104 en medio de la naturaleza? Y mientras lo lees, observa, deleítate, maravíllate en todo lo que está a tu alrededor. También me gustaría invitarte a que dediques un tiempo para darle gracias a Dios. Gracias por todas las manifestaciones de su poder, de su amor y de su fidelidad. Pregunta número 2. ¿Cómo saber que Dios tiene el control de todas las cosas? Cambia la forma como tú respondes a tus circunstancias. Y es que, honestamente, muchas veces pasamos más tiempo pensando en lo grande que son nuestros problemas en lugar de pensar en lo grande y majestuoso que es nuestro Dios. Y si tú y yo pasamos más tiempo pensando en nuestros problemas, vamos a responder a las circunstancias de una manera acorde. En cambio, si en verdad creemos
que Dios tiene el control, pues nuestras respuestas serán diferentes. Finalmente, pregunta número 3. La forma como respondes a las circunstancias de tu vida, ¿reflejan que crees que efectivamente Dios tiene el control? ¿Reflejan que crees que Dios tiene el poder para sustentar todas las cosas? Así que yo quiero invitarte a que si en algún momento los problemas de la vida te abruman, si en algún momento crees que no puedes más, lleva tus cargas a Dios. Todas tus luchas, tus necesidades, ponlas en sus manos, confía en Dios. Y ¿sabes qué? Vas a ver, Dios te va a dar de su paz, te va a dar sabiduría para enfrentar tus problemas. Y es más, a través del compromiso que tú adquieras con Dios, vas a poder ver cómo Dios actúa. Y entonces, al igual que David, no podrás quedar callado y te dará mucho gusto alabar a Dios por lo que Él hace en tu vida. Llegamos al fin de nuestra clase. Una clase que de todo corazón deseo que haya sido de bendición para tu vida. Y debemos de terminarla, ¿qué te parece? Repitiendo nuestro texto lema, porque este será nuestro texto de toda la semana. Permíteme repetir para ti lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Quiero terminar esta clase haciendo una oración y te invito a que ahí, conmigo, inclines tu rostro y cierres tus ojos. Bendito Dios, muchas gracias porque a través de esta clase tú nos has enseñado que nos creaste con un propósito hermoso, que hemos sido creados para que tú desarrolles ese plan maravilloso en Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero también, Señor, queremos darte gracias por la creación, porque es hermosa, maravillosa, y porque dentro de esa creación, Señor, pensaste en nosotros y nos creaste conforme a tu imagen. Muchas gracias, Padre, te bendecimos, te alabamos. Así como David, permite que nuestras vidas sean para ti y que tú veas en nosotros hombres y mujeres conforme a tu corazón. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias y te espero el día de mañana para que sigamos aprendiendo más acerca del gran diseñador que es nuestro Dios. Muchas gracias y que Dios te bendiga.